Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy celebramos en este jueves 14 de agosto a San Maximiliano Kolbe, sacerdote y mártir que ha dado su vida salvando a otra persona. Queridos hermanos, la palabra del Señor a través del libro de Josué, capítulo 3 del 7 al 10a, luego el 11 y del 13 al 17. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes, que va a expulsar ante ustedes a los cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá, formando un embalse. Y así, queridos amigos, esta historia muy interesante que vuelve a repetir el mismo pasaje del Mar Rojo. Es decir, queridos amigos, el autor sagrado, el autor, dice, el autor, el dueño de toda la tierra. La tierra prometida, que los tres pilares elementales de la vida cristiana, de la vida del seguidor de Jesucristo, de la secuela Christi, la tierra, la descendencia y la monarquía. Tres elementos que encontramos en toda la Biblia y que forman el estandarte, vamos a decirlo así, porque umiare kaola yahaina, la tierra, la descendencia y la monarquía. Pero ¿qué significa cada uno de ellos? Y hoy nosotros nos estamos centrando en el aspecto de la tierra. La tierra quiere decir el mismo desarrollo que nosotros hacemos de nuestra propia vida, de nuestra propia personalidad. Peñande Yaraume Eva Cueñande, Peñande Petumarangatuya recibía Peñande Yarawi. Es lo que nos da la fuerza, queridos amigos, para conquistar la tierra. Pero conquistar la tierra quiere decir conquistar tu propia vida, conquistar todo lo que te rodea, conquistar lo que el Señor te ofrece, conquistar los beneficios de Dios, el dueño de toda la tierra que te hará pasar el Jordán. Y que así puedas siempre servir al Señor, puedas glorificar al Señor y puedas dar gracias a Dios por sus beneficios. Que la bendición de Dios hoy descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.